Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Catolizando, adentro y afuera. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Esperamos que la semana pasada les haya gustado la experiencia del programa, lo hayan escuchado. Si tienen sus sugerencias, tanto de temas como otras sugerencias que con caridad puedan tener, las pueden hacer llegar. Bien, hoy vamos a hablar de un tema bonito, muy bonito, que a todos nos lleva y nos trae también. Un tema que para algunos se ha vuelto un dolor de cabeza y que para otros incluso ha sido el talón de Aquiles por el cual no van a misa. ¿Cuál es el tema de hoy, María Victoria? Los niños y su participación dentro de la Santa Misa. Los niños y su participación dentro de la Santa Misa. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de qué es ser católico. Estuvimos platicando qué es tener valores, tener también algunos defectos, que como seres humanos todos tenemos defectos, pero sobre todo trabajar en función de ir mejorando y ser testimonio para los demás. Recuerde que Catolizando es este nuevo proyecto de podcast católicos con contenido católico que les estará llegando a todos ustedes. Todos los lunes tenemos nuestro podcast de la semana a partir de las 7 de la noche en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en la página de Anchor, que es una plataforma para podcast. Y en la semana vamos subiendo algunos cortos de las reflexiones de cada semana, de cada lunes. Entonces, para que ahí nos sigan a través de las plataformas y nos vayan recomendando a sus amigos. No solo los católicos, esto es para todos, porque a todos de alguna manera nos ayuda y nos va guiando. Pues sí, si alguien también quiere conocer un poco sobre nuestra fe, también le puede llegar este contenido, pueden compartir este contenido, porque de pronto hay muchas dudas, o también hay personas que tienen una mala imagen o un concepto negativo o alguien que dio algún mal testimonio y de esa forma no han identificado a todos los católicos. Entonces también es importante que nosotros vayamos, podremos decir, cambiando la imagen que otras personas pueden tener y que no obedece a la realidad que vivimos como católicos. Que el Santo Espíritu nos acompañe, venga sobre nosotros por intercesión de la bienaventurada Virgen María, y damos inicio de esta manera al tema de hoy. Los niños en la Santa Misa. ¿Qué tenés que decir sobre ello para iniciar? Para iniciar tengo que decir que este es un tema polémico para todos los que están escuchando, que es un tema complicado para quienes somos padres de familia, que también lo es para el celebrante de la Eucaristía, para el sacerdote y sobre todo para las personas. Yo considero que no sé quiénes sufren más, si las personas mayores que están en el templo o los padres de familia. Yo creo que los que sufren más son los padres de familia, tratando de lidiar con el tema de los niños. Una realidad que no podemos negar es que cuando acuden las familias o padres de familia a la Eucaristía dominical, por lo general se ve mucho, quieren asistir con toda la familia, y esto es algo positivo. Me parece que es algo propio y que la Iglesia siempre ha estado motivando y ha estado promoviendo que la familia participe de la liturgia. Pero ¿qué pasa cuando en la familia los hijos o los otros miembros de la familia es un bebé de 1 mes de nacido, de 6 meses de nacido, un niño de 1 año y medio que anda dando sus primeros pasos, o un pequeño de 3 o una pequeña de 3 años que tiene curiosidad y quiere ir hasta el altar a jalar, digamos, el mantel del altar, que tiene curiosidad por lo que hay dentro del templo? Es una etapa complicada tanto para los niños como los padres de familia. Y por otra parte está aquellas personas que quieren vivir la Eucaristía sin ningún tipo de
distracción, sin ningún tipo de bullicio, que quieren concentrarse completamente en la liturgia. Entonces esto se vuelve un tema bastante complicado y quiero decir sin temor a esto, que hay muchos, oígase bien, muchos padres de familia que se han retirado de la Eucaristía en la etapa donde están criando a sus niños cuando están pequeños, digamos los infantes. Y eso se puede convertir en un peligro también. Y cuidado en un ataque del enemigo porque te alejaste en la etapa que estás educando, que el niño va creciendo. Pero esa etapa tampoco es tan corta. Puede ser hasta de años. Y de repente ya encontramos entonces familias. Yo iba a misa, pero cuando era soltero. Ya cuando me casé, tuve mis niños, nos alejamos por el niño y ya le echamos la culpa al niño. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, y decía el Papa Francisco en unos bautismos, y fue este año, cuando bautizó allá en Roma, en la fiesta del bautismo del Señor, que uno de los niños estaba llorando. Dijo el Papa: yo cuando escucho llorar a un niño me da alegría porque sé que la iglesia está viva y tiene futuro. Entonces, en ese sentido, el primer error creo que del padre de familia que tiene niños, ¿verdad? Hay niños que son unos un poquito más quietos que otros, eso es normal. El primer error sería decir, como mi niño me armó un pancho en la misa, yo no vuelvo a ir y no voy a volver a ir hasta que crezca. ¿Y cuándo es eso? Cuando tenga 15 años, 18 años, es decir, ¿dentro de cuánto tiempo? Entonces creo que ese es el primer error. ¿Qué se debe hacer para eso? Yo pienso que se puede ir con el niño, pero yo creo... explicarle, tratar de... Yo sé que el niño no va a entender cuando le explicas y ya nosotros tenemos experiencia en eso, pero llevarlo, hacete atrás ya por último, pero no dejes de ir a misa. Pero es que yo creo que también tiene que haber una acogida de parte de la comunidad parroquial o de las personas que asisten a esta Eucaristía, donde hay papás que llevan a sus niños bebés, porque también es complicado para el padre no solamente estar lidiando con el niño, sino también con la feligresía, con los hermanos que están en la banca de adelante o en la banca de atrás, con la señora que le está haciendo al niño shh, 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 guarde silencio, con la señora que pellizca al niño cuando el papá ya no le hace caso al papá. Es complicado también las miradas cuando te voltean a ver si el niño está llorando mucho, porque es que también hay diversas realidades. Por ejemplo, los niños de pecho, aquellos niños que a lo mejor el horario de la Eucaristía a la que yo voy es donde el niño tiene que tomar su alimento, donde tengo que amamantarlo. A veces hay Eucaristías que son un poco prolongadas, más en el domingo, que la liturgia pues es especial en este sentido, y los niños pues no pueden estar demasiado tiempo. O sea, a veces a los grandes nos cuesta estar prestando atención por tiempos prolongados. Para un niño es también un poquito más complicado. Entonces, bueno, los papás, y he de decir que hemos sufrido esta etapa donde el niño está inquieto y no todos los templos te permiten que puedas sacarlo, digamos, a la puerta lateral para poder seguir escuchando la liturgia, porque también eso se vuelve de pronto una tentación para los padres. Es decir, el papá dice, entonces, ¿para qué lo llevo a misa si yo tampoco le escucho? O dijo alguien ahí, si yo me voy a enojar a la misa, mejor estoy bien en la casa, porque al menos aquí no me voy a traer el enojo que traigo de allá, cuando aquel me hizo mala cara, o cuando el otro me dijo tal cosa, o cuando me frustré porque no me hizo caso el niño. Sí, exacto. Y a veces los niños, hay que entender que primero pues ellos no lo hacen por molestar a nadie. Eso es lo primero. Es su naturaleza. Es su naturaleza el querer descubrir, el querer preguntar, el querer tocar, el querer moverse. Es lógico, pues lo hacen en la casa. Pero hay cosas importantes que podemos destacar. Por ejemplo, yo quiero destacar a aquellos sacerdotes que cuando pasan estas situaciones en la misa, siempre hay una misa donde un niño está llorando atrás. En algún momento. El niño está llorando. O gritando. O gritando. No hay una misa donde yo haya ido que no haya habido un niño gritando. Exacto. Yo antes escuchaba transmisiones de misa de diversos sacerdotes y decían por ahí, ¿será que el sacerdote siempre anda con un niño? Porque a donde va
al lugar donde estés, sea cerca o lejos, está un niño gritando. Y no es que anda el niño, es que donde vayas hay un niño y que va a gritar. Sí, Entonces, y claro que debe de haber una alegría de la participación de los niños dentro de la Eucaristía. Yo te voy a contar un poquito, por ejemplo, mi experiencia de niña. Claro, hay que hacer otra salvedad. Los tiempos han cambiado un poco. Los niños ahora son un poco más, no sé si la palabra correcta es inquietos, pero como más alerta a todo lo que ven. Yo recuerdo que cuando yo de niña me llevaban a la iglesia, me llevaban a la misa, a la Eucaristía, y te voy a decir algo. A veces el papá dice, no, mejor lo dejo en la casa. De todas maneras el niño no escucha, de todas maneras el niño no entiende, de todas maneras el niño no sabe. De todas maneras el niño, porque también a veces hay adultos que de pronto están diciéndole al niño, arrodíllese, párese, siéntese, esté quieto. Pero yo te puedo decir que yo recuerdo Eucaristía de niña de 3 años, 6 años, 7 años, y a lo mejor yo no era consciente del milagro que estaba viviendo dentro de la Eucaristía, pero sí comprendía y hasta cierto punto, digo yo, fui entendiendo que esa era parte de nuestra vida de fe. O sea, aunque el niño no esté completamente consciente, pensemos en ese bebé, pensemos en la mujer embarazada. La mujer embarazada que va al templo, la gracia llega hasta ese vientre donde esté ese bebé dentro de la mamá. Entonces, si mi niño de 1 mes, de 6 meses, de 1 año y medio, la gracia de la Eucaristía está llegando a él, aunque él no esté consciente plenamente. Es más, yo me atrevería a decir que a veces ni un niño de 6, 7, 8 años no está claro. Bueno, pensemos en muchos adultos que van a la Eucaristía y ni siquiera están claros de lo que estamos celebrando. Que platican, porque yo he visto adultos que están a media misa. Durante la homilía. Sí. Lo peor es en el momento de la consagración, que me parece de pésimo gusto, pues es lo peor que puede haber. Pero Sí. Pero sí, entonces pensemos en esos niños que van a crecer pensando, yo recuerdo que a mí me llevaban al templo, yo recuerdo que de chiquito me llevaban a misa, y esas cosas son las que se van quedando de la fe. Pensemos bien todos los que estamos escuchando esta conversación, este podcast, ¿qué cosas de niño aprendimos? Que tu abuelita te llevaba al templo, que fuiste a una procesión, por ejemplo, que de niño te vestían como un santo. Eso es lo que va alimentando la fe. Que te van al catecismo. Exactamente, la fe del hombre, del adulto. Y hasta canciones hay que nos hablan sobre esto. Que yo recuerdo que de niño te recé cuántas veces. Es decir, está esa parte que es fundamental. Y al final también hay niños que terminan siendo servidores. ¿Ves? Los monaguillos, por ejemplo. Son niños y algunos hasta de 5 años. ¿Cuántos niños juegan en su casa de celebrar la Eucaristía, por ejemplo? ¿Cuántos niños de pequeñitos les gustaría ser sacerdotes cuando sean grandes por ver eso? ¿Y cuántos niños han arrastrado a sus papás a la vida sacramental? Por ejemplo, yo he escuchado de casos de niños que cuando los papás no tienen el sacramento del matrimonio, por ejemplo, y el niño ya dio su primera comunión, y el niño va a comulgar y le dice al papá, ¿por qué no comulgaste, papá? ¿Por qué no comulgaste, mamá? Y estos niños son los que arrastran a sus padres al sacramento por el testimonio del niño que está recibiendo la comunión cada domingo. El testimonio del niño hace que sus papás reciban el sacramento del matrimonio. ¿Y cuántos niños por este hecho de que van a la Santa Misa, de que los llevan a la liturgia, ya hasta se saben de memoria muchos pasos de la misa? Y niños, yo me sorprendo, niños de 4 años que ya se saben la doxología, por Cristo, con Él y en Él, y conozco uno que hasta cantar la hace. Entonces, aunque no sepa que esa es la doxología. Exacto, aunque de memoria no se lo sepa. Aunque a lo mejor a la hora de arrodillarse no se arrodilló bien o está ahí hincando. Y yo me sorprendo, por ejemplo, de niños que a lo mejor no alcanzan todavía ni en la banca, que a la hora de la consagración se arrodillan y no logran ver el altar. Y me sorprendo que hay adultos que a la hora de la consagración están de pie. Y los niños en ese sentido se nos adelantan en muchas cosas. Adultos que se pueden arrodillar porque entendemos que hay adultos que por algún problema de salud no se pueden arrodillar. Sí, que es un tema que podríamos abordar en otro podcast sobre las posturas dentro de la liturgia, que es algo también polémico y importante. Pero también podemos decir una cosa, porque tenemos que dejarle un mensaje a los papás, sí, pero eso también a la comunidad. En conclusión. Bueno, desde mi experiencia quiero decirles que a tu hijo, llévalo a la Eucaristía siempre. No importa
sí se incomodan la gente. Porque es que el niño, es que es un niño, esa es su naturaleza. Moverse, salirse del templo, entrar por ir al jardín. Si yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta particularmente. Yo sé que hay algunas parroquias que para que los papás vivan la Eucaristía tienen como grupitos donde sacan a los niños a colorear. Yo no soy muy, no sé si la palabra, no soy muy fans de esas cosas, no apoyo mucho eso porque yo prefiero que el niño esté dentro del templo porque así se va formando. No vaya a ser que cuando esté más grande quiera salirse a tal punto. Sí, probablemente, pero es mejor tener al niño. Y entonces, mi recomendación para los padres de familia es: lleve a sus niños a la Eucaristía. No importa si lloran, no importa si las personas se incomodan, porque también el papá y la mamá necesitan recibir la gracia de la Eucaristía. Y es complicado, cambia obviamente tu vivencia de la Eucaristía de papá soltero o de esposos cuando no tienes los niños, y también tu concentración, tu atención, porque estás pendiente de todo esto. Pero también quiero recomendarle a las demás personas que tengamos compasión, misericordia, paciencia, que practiquemos esas virtudes con estos papás que hacen este gran sacrificio. El esfuerzo que vale. El esfuerzo. Oro. Ahora, hay padres de familia que no es un niño, son 3 niños los que llevan. Un bebé, un niño de 3 años. Entonces digo yo, la comunidad debe de acompañar a estas familias que quieren perseverar en la fe y que no sea entonces más bien una forma para que se corran del templo, de la Eucaristía, de la parroquia, porque a veces hay padres que se han ido resentidos. Excelente. Sí, entonces para llegar a conclusiones ya prácticas para nuestros amigos oyentes de este podcast, que estamos refiriéndonos a la participación de los niños en misa. En primer lugar, vaya a misa, padre de familia. Su niño se porte bien o no se porte tan bien, llévelo a misa. Son etapas. En algún momento se va a portar más mal que antes. O ahorita se puede portar bien y después se puede portar mal. Son etapas, pero se van superando. 2. Explíquele antes de ir. Vamos a misa, comportate. Si no hace caso, tranquilo. No hizo caso, el siguiente día, otra oportunidad. Vamos a misa, comportate. No hizo caso. Pero se va a comportar y lo va a ver. Va a ir cambiando el niño. 3. A la feligresía que llega, ¿verdad? Y que a lo mejor ya pasó esas etapas o que no las ha pasado. Paciencia, misericordia, acompañamiento. Tranquilo. Y 4, pues en ese sentido el padre de familia también, si ve que el niño a lo mejor ya se está pasando, entonces ahí sí, pues creo que siempre es meritorio agarrar al niño y, como decís vos, hay parroquias que prestan las condiciones y te salís un poquito a la puerta, que agarre aire y ahí lo tenés, donde vos puedas escuchar. Pues hasta ese punto hay lugares que te prestan las condiciones, pero los niños son etapas y las van superando muchas veces. Y bueno, y hay niños que ya pasaron esas etapas y llegan al punto que al momento de la comunión ya te piden la comunión. Y bueno, gracias a Dios nuestros sacerdotes, que en esa parte son muy pastorales, aunque hayan muchos en ese sentido personas observadoras de la liturgia que te digan que no es correcto, y eso me gusta, hay sacerdotes que cuando pasa el niño al lado del papá, el niño que no puede recibir la comunión, él le da la bendición al niño y el niño se queda tranquilo y ya él va a la fila con ese sentido, que me dé la bendición el padre. Y el niño queda satisfecho. Además, no olvidemos que los niños son parte de nuestra pastoral. Así es. Y no los podemos, hacer a un lado. Dejen que los niños vengan a mí, dijo el Señor. Entonces, ahí está parte del acompañamiento, de acompañar a los niños en todas sus etapas y de que ellos se sientan parte también de la liturgia, parte de la Eucaristía y no sean rechazados dentro de la Eucaristía. Muy bien, entonces les dejamos este mensaje, todos con los niños a misa, el próximo domingo todos con los niños a misa, si va los jueves, el jueves todos con los niños a misa y si va diario todos con los niños a misa. Muy bien, la próxima semana estaremos con ustedes con otros podcasts. Recuerden, los lunes a las 7 de la noche en Anchor, Catolizando, en Facebook, Catolizando, en YouTube, Catolizando, en TikTok, Catolizando. Y recuerden que en la semana vamos publicando también algunos fragmentos de estos contenidos que vamos abordando. La próxima semana estaremos hablando de otro tema interesante. Puede usted dejarnos ahí en los comentarios
sugerencias de temas que Opiniones con gusto también. estaremos hablando con ustedes. Ahorita vienen épocas que hay muchos temas que debatir, que hablar. Se acerca la solemnidad de Cristo Rey, final del año litúrgico, el Adviento, la Purísima, Navidad, las posadas, etcétera. Entonces tenemos muchos temas que hablar que son así como temas que nos llevan a todos en la vida de la iglesia, catolizando adentro y afuera. Nos vemos. Esto fue Catolizando. Recuerda nuestros podcasts todos los lunes a las 7 de la noche en Facebook, YouTube, TikTok y Anchor. Catolizando.